Hola, saludos a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de Walepedia, la enciclopedia digital de Gualeguaychú. Hoy vamos a meternos con una figura emblemática, la grúa, el guinche del puerto de Gualeguaychú, que es mucho más que fierros viejos, ¿eh? Es un símbolo de toda una época industrial, portuaria. Para esta charla a fondo nos apoyamos en material de Walepedia, claro, y también en notas históricas del diario El Argentino. Buenas fuentes para reconstruir su historia. La idea es explorar juntos su pasado, cómo funcionaba, pero también qué significa hoy para la ciudad. ¿Dale? Arranquemos viajando un poco en el tiempo, principios del siglo XX. ¿Cómo era ese puerto? Las crónicas lo pintan como un lugar de muchísima actividad, constante. Sí, totalmente. Imagínate eso, barcos yendo y viniendo, el movimiento de los changarines. El laburo de los changarines. Cargando y descargando cereales, carne, de todo, ¿no? A mano muchas veces. Exacto. Y el muelle que tenía como 200 metros, los galpones fiscales. Era el centro neurálgico. Y pensemos que Gualeguaychú, ya desde el siglo XIX, después del decreto de Urquiza sobre la libre navegación, Ah, claro. se había posicionado como el más importante puerto de cabotaje de la República. Palabras mayores. Cabotaje, o sea, el comercio entre puertos argentinos. Eso mismo. Y no solo mercadería, ¿eh? También fue puerta de entrada para inmigrantes. El vapor El Progreso trajo gente. ¡Qué historia! Y la modernidad se veía hasta en la luz. Tal cual. Pasaron del aceite al gas en 1894 y después a la luz eléctrica en 1906. El puerto se modernizaba. Y clave en todo esto era el tren, el ferrocarril. Fundamental. Las vías llegaban, literalmente hasta el borde del muelle, desde fines del siglo XIX más o menos. O sea que la carga iba casi directo del vagón al barco. Una logística bárbara para la época. Sí, muy eficiente. Y en ese contexto, en pleno movimiento, llega el protagonista de hoy, diciembre de 1916. Ahí se descargan las piezas de este winche móvil, inglés, de T. Smith & Sons. Una máquina impresionante para la época. Se habló de un costo de 35,000 pesos argentinos, que era, muchísimo dinero. Una fortuna. Y es curioso lo que mencionaste del diario El Argentino. Sí, que publicaron una nota como preguntándose, ¿realmente vale esto? Le ponían un poco de picante. Claro, porque era una inversión enorme. Y su llegada, fue un cambio grande. Era una máquina pensada para reemplazar el esfuerzo físico más pesado. ¿Viste? Mover bultos entre el tren y la bodega del barco. Me imagino que no todos lo vieron con buenos ojos al principio. Y no, las fuentes dicen que hubo cierta resistencia. Algunos trabajadores seguros sintieron que peligraba su trabajo. Es la tensión clásica, ¿no? Hombre versus máquina. Hablemos un poco de cómo era. La estructura de metal, robusta. Sí, imponente. Ese color rojo tan típico. La cabina arriba para el operador, el brazo largo, la pluma con el gancho. Y funcionaba a vapor, con una caldera. Se movía sobre rieles a lo largo del muelle. Y todavía tiene la chapita original del fabricante. Increíble. Es un pedazo de historia intacto, prácticamente. Y los que la manejaban, los guincheros, eran personajes. Como Pedro Forti. Exacto. Pedro Forti asumió en el 48. No era de acá. Vino de Luján, era empleado de aduana y pidió el puesto. Un caso interesante. ¿Y cómo aprendió a manejarla? Se preparó solo, ¿eh? Hizo un curso de calderería, estudiaba las locomotoras a vapor para entender cómo funcionaba todo. Un autodidacta. ¡Qué bárbaro! Hay una anécdota muy buena. El jefe le dijo, mira que ahí te vas a morir de frío en invierno y de calor en verano, por el tema del vapor en la cabina. Claro. Pero Forti insistió y se quedó con el puesto. ¿Se la bancó? ¡Qué personaje! ¿Y después vino Pedro Borró? No. Sí, Borro, el sucesor. Famoso porque desde arriba, desde la cabina, les gritaba a los pescadores dónde estaban los piques. No te puedo creer. Usaba la altura a su favor. Un capo. Aprovechaba la vista panorámica. Pero toda esa actividad portuaria empezó a decaer. Sí, lamentablemente. Hacia fines de los 60, el transporte por ruta, los puentes, le fueron quitando protagonismo al río. Y la caldera del guinche se apagó. Dejó de funcionar. Y después vino lo peor, digamos. Principios de los 80. Lo desarman. Qué momento triste debió ser. Sí, y se lo llevan a Concepción del Uruguay, a la Dirección de Construcciones Portuarias. Parecía el final de la historia en Gualeguaychú. Pero por suerte no fue el final. No, por suerte no. Hubo movida local. En 1994, gracias a gestiones del municipio, de vecinos también, el guinche volvió a casa. Y volvió justo para la inauguración del Paseo del Puerto. Un regreso.
simbólico, ¿no? Totalmente. Y hoy lo vemos ahí, quieto, restaurado. Le falta la escalerita original, dicen. Sí, un detalle, pero está ahí. Integrado al paisaje del paseo. Es un punto turístico. Todos se sacan fotos ahí. Pero es más que eso. Mucho más. Pasó de ser una herramienta fundamental a ser un monumento, un testigo silencioso. Testigo del cambio de la ciudad, ¿no? De ese puerto industrial ruidoso a un espacio más recreativo, cultural. Exactamente. Hay un poeta local, Horacio Martínez, que escribió sobre la orfandad del Guinche. ¡Qué buena imagen! Sí, esa idea de verlo ahora en silencio, pero sabiendo todo el ruido, toda la vida que hubo a su alrededor. Su quietud actual nos habla de su pasado vibrante. Y eso, bueno, nos deja pensando, ¿no? ¿Cuántos otros testigos silenciosos como este Guinche tenemos en nuestras ciudades? Uf, seguro que muchos. Viejas fábricas, estaciones de tren abandonadas, herramientas olvidadas. ¿Qué historias nos contarían si nos paráramos un minuto a mirarlos, a recordarlos? Una linda reflexión para cerrar. Hasta aquí el episodio de hoy. Hasta nuestro próximo encuentro.